Buenas del caso tardes, Furukawa. presidente. Buenas tardes, colegas legisladores. En realidad, esta ha sido una jornada atípica, pero una jornada indispensable y necesaria. ¿Por qué digo atípica? Porque desde la instalación de esta sesión hemos puesto en el centro del debate los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, los derechos de la gente. En la mañana pudimos discutir a la saciedad cómo el Estado ecuatoriano, en su miopía, utiliza la estructura policial y militar para reprimir, para silenciar. Eso debe ser reprochado. Y qué bien que este pleno de la Asamblea Nacional se haya tomado el tiempo necesario para poder dar un mensaje contundente en contra de las arbitrariedades y las violaciones a los derechos humanos de los luchadores populares y sociales. Pero ahora en la tarde no es menos importante este punto, porque aquí, si bien no han existido balas, no ha existido represión, sí ha existido una violencia estructural del Estado ecuatoriano ante el silenciamiento de las instituciones para vulnerar derechos de personas, de seres humanos. Presidente, colegas legisladores, ecuatorianos que nos siguen por los medios telemáticos, ha llegado el día de debatir ciertos temas que son incómodos para algunos, y más cuando el silencio y la complicidad estatal son los protagonistas. Hace casi un año, en julio del 2021, los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad acudimos a las haciendas de Furukawa, ubicadas en Santo Domingo de los Áchigas. Constatamos la precariedad y el abandono en el que viven y vivieron sus trabajadores por décadas. Hablamos con los afectados y también con quienes actualmente lideran la empresa. Nuestra visita en territorio sirvió para verificar las consecuencias de una historia de abuso e impunidad que lamentablemente sigue su curso. Señor presidente, por su intermedio, me gustaría que Secretaría pueda proyectar una pieza, un video que hemos preparado para poder darles mayores elementos al Pleno de la Asamblea Nacional. Proceda, señor secretario, por favor. Señor presidente, con su autorización procedemos con la reproducción solicitada. Esta no es una visita protocolaria, porque era necesario para nosotros poder estar in situ y conocer las condiciones de lo que está viviendo nuestra gente. Yo trabajé 17 años en esta empresa Furukawa, desde el año 1965, allá en del sector de Plan Piloto y aquí también. Nosotros prácticamente aquí salíamos en la noche, no teníamos luz eléctrica, no teníamos absolutamente nada. No sé leer ni escribir y muchos compañeros han muerto. Yo quisiera que con ellos, con los que han muerto, no dejen en impunidad, sino que si tienen algún hijo, algún familiar, le hagan cumplir a ellos, porque es muy doloroso lo que ellos pasaron. Yo aquí pasé casi 31 años. Yo conozco todos los campamentos de la Furukawa. Me cayó paludismo. Y una vez yo salgo con aguacero a trabajar, patuciar, y me estudié solito, así. Aquí había niños bastante trabajando. Ustedes los que madrugaban a las 8 de la mañana ya están los niños trabajando en el campo. Niños de 10 años, de 9 años. Si denunciábamos, nos metían presos. A mis hijos me los tuvieron presos un año, ¿sí? Sino que en ese tiempo era el 2x1, porque reclamaban, ¿sí? No podíamos decir nada pues. Conversamos con los trabajadores, evidentemente casi 2 años, porque muchos de ellos necesitan. Estoy luchando por justicia y reparación para que mis hijos tengan una mejor vida. Pero eso es lo que hemos vivido nosotros y por eso estamos en la resistencia aquí, para que nuestros derechos sean respetados. Nosotros queremos que se haga justicia. Nosotros reclamamos justicia. Gracias, señor presidente. Agradecer también el trabajo realizado por los miembros de la comisión, el equipo técnico para levantar este informe de fiscalización, que en lo personal me toca las fibras más íntimas por los hechos que contiene el mismo. Quisiera que por favor el equipo técnico nos pueda apoyar con una diapositiva que hemos preparado para poderles contar cuál ha sido el trabajo de la comisión en torno a este informe de fiscalización.
En cumplimiento de su mandato establecido en el artículo 21, numeral 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, luego de solicitar información oficial, convocar a comparecer a varias autoridades nacionales, escuchar a académicos, activistas y organizaciones de derechos humanos, expertos internacionales y sobre todo a las víctimas de servidumbre de la gleba, una de las formas de esclavitud moderna durante 6 décadas, ante las inacciones y omisiones del Estado ecuatoriano, concluye su procedimiento de fiscalización con este informe que el día de hoy, después de dormir 3 meses en el cajón de la presidencia de la Asamblea, lo abordaremos. Pero, ¿a quiénes representa o quién representa a la empresa Furukawa? Se preguntan. La empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador fue fundada el 22 de febrero de 1963 para cultivar e industrializar abacá, el ramillo y otros productos agrícolas, así como la ganadería y cría de aves. Posee 32 haciendas en los cantones Santo Domingo y La Concordia de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos y Cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas. Siguiente lámina, por favor. Desde su fundación, familias enteras, la mayoría afrodescendientes, han llegado a vivir y a trabajar en las haciendas, extrayendo fibra de abacá para la empresa en condiciones indignas y hasta miserables. Ha existido ausencia y abandono del Estado a pesar de que la Defensoría del Pueblo y este Parlamento se vienen pronunciando en el marco de sus competencias. Pero, colegas asambleístas, no es suficiente. ¿Cómo opera la esclavitud y la precariedad laboral? De la siguiente manera. Para desarrollar sus actividades, Furukawa celebró contratos de arrendamiento de predio rústico, lo cual ha sido reconocido por el Ministerio de Trabajo como una maniobra patronal no muy ética y como un incumplimiento al mandato constituyente número 8, que prohíbe explícitamente la tercerización e intermediación laboral. El informe de verificación de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo del 18 de febrero de 2019 dio cuenta de la relación servil que la empresa Furukawa mantiene con quienes se encargaban de cosechar y procesar la fibra de abacá. Siguiente lámina. Los efectos, dicho sea de paso, los afectados, dicho sea de paso, muchos afrodescendientes que vivían en los campamentos construidos dentro de las instalaciones de la empresa, trabajaban exclusivamente para la empresa que durante décadas encubrió y simuló una relación laboral mediante un acuerdo firmado que se había vuelto costumbre según el mencionado informe de verificación, constituyéndose en una grave violación al derecho al trabajo reconocido por la Constitución y los estándares laborales vigentes. La figura jurídica que la empresa usó, según esta misma fuente, por décadas para evitar formalizar la relación laboral con las y los trabajadores agrícolas fue arrendar porciones de tierra donde ésta sembraba la fibra de abacá con un arrendatario o contratista. En cada campamento existía un arrendatario que habría firmado un contrato de este tipo, mientras la empresa deliberadamente habría evadido su responsabilidad patronal y sus obligaciones de acuerdo al Código de Trabajo y normas conexas, entre ellas las normas internacionales establecidas por la OIT. En este procedimiento de fiscalización emprendido por la Asamblea Nacional desde el anterior periodo legislativo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no ha facilitado información que permita verificar el incumplimiento de las obligaciones del Estado. Siguiente lámina. Colegas asambleístas, ¿se imaginan trabajar por décadas sin seguridad social, laboral o seguridad industrial? ¿Sabían que en Furukawa hay personas que no están inscritas en el registro civil? El informe de la Defensoría del Pueblo revela que de un listado de 236 personas de las haciendas Furukawa, un total de 70 personas no tienen ningún dato en el registro civil. Esto es impresionante. En la visita que mencioné, también constatamos los déficits en los servicios de agua potable y saneamiento, y que las condiciones para el acceso a una alimentación y nutrición adecuada no eran favorables para las propias condiciones, por las propias condiciones de pobreza. El agua a la que tienen acceso, tal como lo ha referido el Ministerio de Salud Pública, está contaminada. Proviene de pozos y esteros ubicados en las propias haciendas. No hay agua potable.
Se ha vulnerado, como ya lo dije en repetidas ocasiones, el mandato 8 a través de la precariedad y la tercerización. ¿Saben cuánto percibe por su trabajo mensual un trabajador de Furukawa trabajando en estas condiciones entre 12 y 14 horas diarias? Aproximadamente $200 mensuales. Pero hay casos que sobreviven con mucho menos. Por eso, si este caso no es reparado a nivel nacional, tendrá que trasladarse a la CIDH que señale y la sentencia contra el Estado ecuatoriano por la discriminación estructural, el racismo y la esclavitud moderna que han sido sometidos los trabajadores de Furukawa. Por otra parte, el Ministerio de Educación conoce la situación de la falta de acceso a la educación de decenas de niños, niñas y adolescentes. Solo en los campamentos de la Hacienda Isabel, ubicada en el kilómetro 42 de la vía Quevedo-Santo Domingo, existen 23 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 15 años que no asisten a ninguna escuela pública. Hemos tenido tiempo suficiente para revisar y leer con mucho detenimiento el informe, pero es necesario indicarles que más de 3 docenas de reportajes y crónicas documentadas objetivamente ponen en evidencia las causas y la situación actual de esta forma contemporánea de esclavitud en el país. Sin embargo, esta labor ha generado intimidaciones, amenazas y deslegitimación a las y los trabajadores agrícolas, tabacaleros y a sus voceros por parte de la empresa. Las organizaciones de derechos humanos han sido cuestionadas y se ha puesto en duda la legitimidad de su trabajo. Siguiente lámina, por favor. Según el informe del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, los campesinos han enfrentado 4 tipos de abuso de poder en un lapso de 3 años. Un indebido del derecho penal y criminalización, uso indebido del derecho penal y criminalización, desalojos forzados y desplazamiento arbitrario, hostigamiento, amedrentamientos y agresiones, deslegitimaciones, difamación y falseamiento de la verdad. Colegas asambleístas, la empresa Furukawa ha violado de manera flagrante por años la Convención para la Erradicación de la Esclavitud por parte de la Organización de las Naciones Unidas y demás instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Ecuador desde 1955. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué esta empresa no acaba con la precarización laboral? ¿Será acaso, como dicen varios de los trabajadores, que han encontrado impunidad en el Estado? ¿Será cierto? Siguiente lámina. Sin embargo, este tema no se circunscribe a lo laboral solamente. Si bien es lamentable y trágico lo ocurrido con los derechos de los trabajadores, lo más preocupante es el asunto concerniente a los derechos humanos. Hay una violación sistemática de estos derechos y una acumulación inaceptable de hechos que configuran un caso de exclusión sistémica y estructural. ¿Por qué? Porque eran pobres, porque eran negros. Los oídos sordos por parte del Estado solo ahondaron el tratamiento discriminatorio, provocando una afectación inmensa a los derechos humanos de los trabajadores y sus familias. Es por ello que existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de trabajadores de la Hacienda Brasil versus Brasil Verde versus Brasil, sentencia del 20 de octubre del 2016, determinó que existe una prohibición absoluta de la esclavitud tradicional y su interpretación han evolucionado de modo que también comprende formas análogas de ese fenómeno, el cual se manifiesta en los días actuales de diversas maneras, pero manteniendo determinadas características esenciales comunes a la esclavitud tradicional, como el ejercicio de control sobre una persona mediante coacción física o psicológica, negarle acceso a los derechos elementales como es el acceso al agua, a la energía eléctrica, a la vivienda digna, de tal manera que implique la pérdida de su autonomía individual y la explotación contra su voluntad. Por lo tanto, la Corte Interamericana consideró que la servidumbre es una forma análoga de esclavitud y debe recibir la misma protección y conlleva las mismas obligaciones que la esclavitud tradicional, pues lo mismo ha ocurrido en Furukawa. Así que no es un tema aislado de relación laboral, es un caso de vulneración de derechos humanos y de discriminación. Y así
debemos entenderlo, colegas legisladores. Siguiente lámina. Furukawa nunca más. Y hago mía esta frase porque ellos merecen vivir dignamente y debemos garantizarles respeto a su dignidad, justicia y reparación integral como parte del Estado. En la actualidad, la pelota está en la cancha de la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. Sin embargo, en mayo, un juez de Santo Domingo se atrevió a fallar en contra de los campesinos de Furukawa, aduciendo que no hay pruebas para reconocer y reparar los daños causados a los derechos humanos de los campesinos. Ahora nuestros ojos están ante la Corte Constitucional para que se haga justicia de una vez por todas. La Convención Interamericana sobre Eliminación de todas las formas de discriminación dispone que los estados deben erradicar la discriminación racial en el goce de los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho al trabajo. Siguiente lámina. El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes establece en el artículo 20 que los estados deben adoptar medidas especiales para garantizar a los trabajadores indígenas, extensivo esto a los trabajadores afrodescendientes, una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo. Como Estado, seguimos en deuda, pero hoy debe ser un día histórico para seguir la senda que transforme las condiciones de vida de los afectados para seguir una reparación integral de los trabajadores y campesinos de Furukawa y para que no se repita una historia similar. No podemos permitir y debemos rechazar y abolir toda forma de precarización, tercerización y esclavitud laboral, venga de donde venga. Este Parlamento no puede mirar con indiferencia este caso. No podemos ser ausentes como lo ha hecho el Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social y la Justicia. Furukawa nunca más. Hasta allí la presentación. Por ello, señor presidente, he presentado por secretaría una moción que contiene la resolución que cuando usted disponga sea calificada y sometida a votación para la aprobación de este Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias, presidente. Gracias, colegas legisladores. Escuchamos ahí la ponencia de la asambleísta Paola Cabezas. María Fernanda Astudillo.